Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, vengo a hablar de estas reservas que estamos planteando y a dirigirme, a remitirme específicamente al debate de fondo que nos ocupa el día de hoy. Una de las modificaciones más trascendentes que la Cámara de Diputados precisamente imprimió a las iniciativas que recientemente enviara el Ejecutivo, las encontramos precisamente en los artículos transitorios 3º y 4º de la Ley General de Deuda Pública, en los cuales se busca establecer la posibilidad de que el gobierno asuma una proporción de los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Esto a cambio de que las empresas negocien con sus trabajadores una disminución de los derechos, de sus derechos contenidos en los contratos colectivos, así como el tránsito de Pemex al esquema pensionario individualizado del ahorro para el retiro. Por ello es importante, es necesario aclarar que cuando hablamos de pasivos laborales nos estamos refiriendo a los derechos de miles de trabajadores, un derecho que actualmente tienen a un retiro digno, a una pensión justa, así como a tener garantizados todos estos esquemas de pensiones que son derechos ya ganados, derechos ya conquistados y que actualmente están en su marco jurídico contractual. Al respecto quiero compartirles un dato ilustrativo, muy ilustrativo sobre este esquema. Para poner esto en perspectiva, por ejemplo, debemos tener presentes algunos datos recientes de ingresos de la paraestatal. En 2003 en Pemex sus ingresos fueron de casi 1.9 billones de pesos, según los datos que aquí han referido algunas compañeras, compañeros que han hecho uso de esta tribuna. Tenemos que hablar del balance operativo, es decir, los ingresos menos gastos de operación, un concepto cercano al de la renta petrolera. Este fue de 1.3 billones de pesos. Los impuestos, derechos y aprovechamientos que pagó Pemex en 2013 fueron de poco más de 1 billón de pesos. Este es el pago esto nos lleva también a revisar que en contraste el pago por pensiones de Pemex en 2013 fue de 0.035 billones de pesos, es decir, solo el 1.9% de todos los ingresos de los que acabamos de dar cuenta. Tenemos que comparar esto, o comparado esto con el 54% de los ingresos que pagó Pemex por impuestos varios al gobierno federal. El pago anual de pensiones es en todo caso pues un porcentaje relativamente menor al de la renta petrolera, es inferior al 3%. ¿Cuánto se puede realmente ahorrar Pemex mediante una renegociación de contrato colectivo como la que aquí se está planteando en las propuestas de esta iniciativa? Suponiendo de manera exagerada que sea esta negociación una cuarta parte del monto total de ingresos, de ganancias de Pemex, esto hubiera representado en el 2013 alrededor del 0.45% de sus ingresos. Si el gobierno absorbiera un monto equivalente, Pemex habría ahorrado menos del 1% de sus ingresos. Esto no la va a hacer más competitiva. Algunos podrían decir que sí, pero esto se daría en todo caso de manera muy marginal. Ya lo hemos dicho aquí, la clave no está aquí, no está en desconocerle derechos y prestaciones a los trabajadores, la clave está precisamente en el régimen fiscal. Los derechos pensionarios de los trabajadores de Pemex no han sido los generadores de la corrupción de la que ya se ha dado cuenta aquí también en diferentes ejemplos en esta tribuna, ni mucho menos de los que se han acusado en reiteradas ocasiones a la dirigencia sindical a lo largo de su historia. El contrato colectivo de trabajo, todos lo sabemos bien, es un estatuto
con fuerza legal que nace de la libertad de negociación bilateral entre trabajadores y empresa. Es un principio que actualmente está protegido por nuestra Constitución. Una fuerza legal que, una vez establecida en un contrato, ningún legislador, ningún Congreso local, federal, ni mucho menos, tenemos la facultad de modificar desde estas instancias en detrimento de ninguno de los trabajadores. Evidentemente, en el PRD, en la izquierda, nuestra visión de Estado nos obliga a apoyar toda la defensa o todo aquello que tenga que ver con la defensa de las conquistas y de los derechos de los trabajadores. No podemos oponernos a que se les garantice el cumplimiento de sus derechos laborales y, por el contrario, nos manifestamos a favor. Lo que sí queremos separar, lo que sí queremos dejar en claro es que no estamos de acuerdo en la forma como se está planteando en esta iniciativa. Se ha criticado al máximo los derechos de los que gozan los trabajadores, por ejemplo, de Pemex. Se ha hablado y se ha puesto en duda la conveniencia de la edad de jubilación, que si esta es una edad muy temprana, que si se hacen acreedores o no a estos beneficios, y toda una serie de críticas que se han hecho sin mayor conocimiento sobre estos temas. Por ello nos parece importante llamar la atención para establecer una diferencia obligada entre lo que son los derechos de los trabajadores y lo que en todo caso pueden ser los privilegios de las dirigencias o de las cúpulas sindicales y también de los directivos de alto nivel de esta empresa. Es de verdad lamentable, ya lo hemos dicho, que todo lo que se está generando al amparo de esta iniciativa sean solamente cuestiones con impacto negativo. Estamos entregando a manos privadas nuestra principal riqueza, estamos permitiendo el despojo de nuestras tierras para garantizar que los particulares puedan explotarlas, y no conformes con esto, vemos en estas iniciativas la oportunidad también de pasar por encima de los derechos de los trabajadores al establecer condiciones para reducir al máximo sus derechos e incluso, en todo caso, facilitar sus despidos. Es decir, queremos convertir al secretario de Hacienda actual en un mal secretario de Trabajo, porque sería él a quien le estaríamos trasladando las facultades para que definiera, en todo caso, montos, condiciones en las que tendrían que estarse rigiendo, llevando a cabo pues el desarrollo de un grupo tan importante de trabajadores. Por ello nosotros el día de hoy estamos presentando estas reservas a la iniciativa. Estamos presentando en primer tiempo una reserva que busca aumentar la certeza en cuanto al monto de los pasivos que se están reconociendo. Estamos proponiendo que sea precisamente la Cámara de Diputados quien autorice el monto que será asumido por el Estado para el cumplimiento de estas obligaciones en beneficio de los trabajadores. Y estamos planteando también una segunda reserva en donde estamos proponiendo eliminar el condicionamiento que se está haciendo en esta iniciativa para garantizar que estos pasivos se puedan garantizar, se puedan materializar. Se les está condicionando a la modificación del contrato colectivo de trabajo de los integrantes del sindicato de Pemex. Para nosotros esto es inadmisible, no tenemos facultades, no debemos pues adjudicarnos esas facultades como Congreso para poder modificar las condiciones laborales de los trabajadores desde nuestro ámbito, porque esto constituye una intromisión a la autonomía sindical, a la vida sindical y consecuentemente un atropello a los derechos de los trabajadores. Por ello nos oponemos de fondo a este planteamiento de los pasivos laborales. Y déjenme decirles, senadoras, senadores, sobre todo del PRI y del PAN, también del Partido Verde, cuando ustedes vienen a plantear aquí que el Estado se haga cargo de estos pasivos laborales, cosa que entendemos bien, no creo que
que nadie aquí tenga duda de qué significa o a qué origen pues tiene la creación de estos pasivos laborales. Nos parece importante compartirles qué es lo que escuchamos desde la izquierda cuando ustedes nos hacen este planteamiento, pero sobre todo qué es lo que escuchan la mayoría de los mexicanos cuando los legisladores del PRI, del PAN y del Partido Verde vienen a plantear estos pasivos laborales. Ustedes lo que quieren decir o lo que nos quieren decir es que nos están pidiendo que les autoricemos de nueva cuenta miles de millones de pesos para usos varios, para usos distintos a los que aquí se están señalando cuando hablan de pasivos laborales y de los cuales simple y sencillamente no piensan rendir cuentas y que además nos piden que los paguemos todos los mexicanos. Eso es lo que ustedes nos quieren decir cuando nos plantean hacernos cargo de los pasivos laborales y por ello, diferenciando lo que significan los derechos de los trabajadores, votaremos en el PRD en contra de esta propuesta y planteamos estas reservas. ¿Es cuanto, presidente? Gracias, senadora Alejandra Barrera.